No nací bajo un cielo libre, nací bajo un decreto. Antes incluso de respirar el aire de mi mundo, mi nombre ya había sido registrado por un protocolo humano, mi especie catalogada, mi cultura reducida a un código alfanumérico en algún archivo distante de la administración central. Llegué al universo no como ciudadano de un pueblo, sino como recurso de un sistema. Y es en eso que la primera dictadura intergaláctica fue más perfecta que cualquier imperio anterior. No se veía a sí misma como tiranía, se veía como organización. Hoy, cuando hablo de una dictadura humana, muchos imaginan algo demasiado simple: soldados, naves de guerra, planetas bombardeados. No fue así como comenzó, y no fue así como se volvió inevitable. Todo comenzó con información. Los humanos llegaron tarde a las rutas interestelares. Cuando la Tierra finalmente consiguió romper las limitaciones de su propio sistema, ya existían decenas de civilizaciones esparcidas por el brazo espiral en el que vivimos. Pueblos con sus propias guerras, sus propios fracasos, sus propias tentativas de paz. Ninguno era perfecto, ninguno era absoluto. A primera vista, los humanos parecían solo otro pueblo ansioso por probar que importaban. Trajeron consigo el hábito de dividir el universo entre aliados, amenazas y oportunidades. Lo que nadie previó fue lo que harían con aquello que todas las especies subestimaban: los datos. Mientras otras civilizaciones se deslumbraban con energía de curvatura, armas orbitales y biotecnología, los humanos hicieron algo silencioso: mapearon. Mapearon todo. Cada idioma que encontraban era decodificado, indexado, almacenado. Cada mito, cada rito, cada patrón de comportamiento colectivo era analizado y transformado en modelos predictivos. Crearon redes de observación que nadie tomó en serio porque no brillaban, no destruían, no amenazaban, solo observaban. En poco tiempo, poseían lo más valioso del cosmos: previsibilidad. Sabían qué especies reaccionarían con violencia ante la escasez, cuáles recurrirían a la espiritualidad, cuáles preferirían negociaciones infinitas. Sabían qué gobiernos eran frágiles, qué líderes eran vanidosos, qué religiones eran fácilmente corrompibles. Mientras nosotros, los llamados pueblos antiguos, aún creíamos que el poder se medía por el alcance de los cañones orbitales, ellos ya lo veían como la capacidad de editar contextos. El primer acto de la futura dictadura no fue conquistar, fue salvar. Una gran anomalía gravitacional amenazó con devorar un conjunto de sistemas habitados. El fenómeno era conocido, pero aún parcialmente incomprendido. Proyecciones indicaban la destrucción de 3 mundos en menos de un ciclo estándar. Entonces la humanidad actuó. Usando algoritmos predictivos, tecnología prestada por aliados y una crueldad que todavía se confundía con pragmatismo, realocaron millones de individuos hacia zonas seguras. El precio fue alto. Abandonaron colonias enteras consideradas estadísticamente irrelevantes para el equilibrio operativo. El universo los llamó héroes. Las transmisiones mostraban flotas humanas rescatando poblaciones desesperadas, reconfigurando rutas, estabilizando plataformas. Casi nadie vio los mundos silenciosamente descartados como pérdida inevitable. La narrativa fue cuidadosamente curada, y allí nació lo que sería la marca registrada de la administración humana: control de la historia. La segunda etapa vino con la comunicación. Los humanos propusieron algo que entonces pareció natural: la unificación de protocolos de transmisión. Sugirieron un estándar único para el flujo de datos, alegando que facilitaría comercio, intercambio cultural y negociaciones diplomáticas. Sistemas antes fragmentados fueron lentamente convencidos, a veces seducidos, a veces presionados, a migrar hacia la red unificada de comunicación interestelar. Pocos percibieron que los grandes servidores, centros de ruteo y matrices de filtro estaban bajo gestión humana. Al principio fue cómodo, las noticias viajaban más rápido, crisis se compartían en tiempo real, observábamos eventos en sistemas distantes como si estuviéramos ahí. El universo parecía por primera vez una única conversación. Entonces comenzaron las ausencias. Una revuelta en un cinturón minero desapareció de los encabezados en cuestión de horas. Una epidemia devastadora en una luna fronteriza fue reportada como brote controlado antes incluso de que enterraran a los muertos. Discursos políticos dejaban de aparecer, obras culturales circulaban solo en nichos, preguntas sobre la creciente influencia humana simplemente no se amplificaban. No fue censura directa, fue algo más eficaz:
Curvas de relevancia. Los algoritmos aprendieron qué historias mantenían el universo estable y cuáles lo empujaban al caos. Las primeras se impulsaban, las otras se sepultaban. Y así, poco a poco, lo que no era visto empezó a dejar de existir. Yo nací durante esta fase. Mi pueblo llamaba a nuestro mundo Lézar. Para los humanos, éramos solo registro Z34 Delta, especie compatible con cooperación económica, baja agresividad histórica, alta propensión a la armonización cultural. Palabras que hoy pronuncio con amargura antigua. Palabras que significaban una sola cosa: objetivo perfecto. Crecí oyendo transmisiones humanas, no las oficiales, sino las suavizadas para consumo externo. Series, documentales, discursos, siempre con el mismo mensaje implícito. Ellos habían venido a organizar un caos que nosotros no sabíamos manejar. Su historia era contada como una ascensión dolorosa, llena de errores, pero que culminaba en una especie de madurez moral. Eran la civilización que aprendió con la guerra y ahora guiaba a las demás lejos del abismo. Era mentira, pero era una mentira bellamente narrada. Cuando la Administración Intergaláctica fue creada, una coalición supuestamente neutral para mediar conflictos, regular comercio y coordinar acciones de gran escala, la mayoría de los pueblos respiró aliviada. Nos consolábamos con la idea de que, al fin, existía una instancia por encima de los intereses nacionales, por encima de razas y facciones. El símbolo de la administración era simple: un círculo de estrellas conectadas por líneas de luz. Lo que casi nadie percibió fue quién sostenía ese círculo. En la práctica, todos los cargos de coordinación estratégica, todos los sectores responsables por datos y comunicación, todos los núcleos de análisis de riesgo y formulación de protocolos eran humanos. Otras especies estaban presentes, sí, pero en posiciones secundarias, ornamentales o fácilmente reemplazables. Así nació la dictadura sin necesidad de un solo golpe. Solo me di cuenta de que vivíamos bajo un régimen cuando ya era demasiado tarde. La primera señal vino con el silencio. Ciudades enteras comenzaron a desaparecer de nuestras transmisiones internas. Distritos económicos pasaron por reestructuraciones. Comunidades completas fueron realocadas a proyectos de integración. La justificación oficial era siempre la misma: racionalización de recursos, optimización de producción, ajustes necesarios para mantener el delicado equilibrio de la paz intergaláctica. Pocos se preguntaban quién definía ese equilibrio. Comenzamos a ver más humanos en posiciones clave. Consejeros, supervisores, técnicos, se infiltraban con una calma inquietante, siempre sonrientes, siempre moderados, siempre razonables. Recuerdo la primera inspección que presencié en mi ciudad. Era demasiado joven para entenderlo todo, pero lo suficientemente mayor para sentir el desconfort que nadie se atrevía a nombrar. No portaban armas visibles, portaban dispositivos de análisis, tabletas, escáneres. Caminaban por las calles como médicos examinando un cuerpo enfermo, registrando síntomas, proponiendo mejoras, diagnosticando riesgos de inestabilidad social. En pocas semanas, nuestros canales de comunicación locales fueron integrados a la malla optimizadora de flujo informacional de la administración. A partir de ahí, hasta nuestro silencio fue monitoreado. Cualquier movimiento colectivo era analizado automáticamente. Festivales religiosos pasaron a tener tiempo limitado. Ciertos ritos fueron reclasificados como potenciales generadores de aglomeraciones emocionales. Reuniones espontáneas eran desincentivadas con campañas suaves sobre seguridad y orden. En nombre de la armonía, desaprendimos a reunirnos por razones no autorizadas. Fue así en Lézar, fue así en decenas de mundos. La dictadura no comenzó con prohibición, comenzó con recomendación constante. Pero el punto de ruptura no vino de nosotros, vino de ellos. Los humanos tienen una característica que ninguna otra especie reproduce con tanta intensidad: el miedo al retorno. Temen que todo lo que hicieron vuelva algún día hacia ellos. Ese miedo los empujó al siguiente paso: el control directo de la narrativa interna de las especies. Cuando surgieron las primeras rebeliones aisladas en sistemas periféricos, pequeños levantamientos, sabotajes, manifestaciones, la administración comprendió que solo filtrar noticias no bastaba. Era necesario controlar también lo que las poblaciones creían posible. Así nació el Programa de Armonización Cultural, un nombre hermoso para lo que en esencia fue una intervención sistemática en las historias que nos contamos sobre nosotros mismos.
Músicas tradicionales comenzaron a ser reinterpretadas con nuevos arreglos, letras alteradas para enfatizar cooperación, sumisión, respeto al orden intergaláctico. Obras literarias fueron actualizadas con finales menos oscuros, menos ambiguos, menos peligrosos. Películas y simulaciones pasaron a ser evaluadas por una matriz de riesgo emocional. Todo lo que incentivaba cuestionamiento profundo, tragedias sin corrección, héroes que desafiaban estructuras, eran rebajados, rotulados como nocivos al equilibrio colectivo. Fue en ese periodo que mi profesión fue declarada ilegal. Yo era cronista. En mi cultura, un cronista no es solo un contador de historias. Es quien observa el hilo oculto entre los eventos, quien registra lo que no debe ser olvidado, quien guarda tanto glorias como vergüenzas de un pueblo. Los cronistas siempre fueron temidos y respetados, porque la verdad que llevan rara vez es cómoda. Cuando la administración comenzó a ofrecer programas oficiales de registro histórico, muchos creyeron que era un homenaje a nuestra función. Fuimos invitados a integrar equipos, participar en comités, ayudar en la construcción de narrativas saludables para el desarrollo conjunto. Algunos aceptaron, yo no. Tal vez por eso aún esté vivo. Poco a poco, comprendí que las versiones oficiales de los acontecimientos eran más importantes que los acontecimientos mismos. Guerras fueron renombradas como ajustes de frontera. Genocidios se volvieron errores estratégicos superados. Intervenciones violentas transformadas en misiones de estabilización. Y por encima de todo, cualquier resistencia organizada era presentada como incidente aislado de extremismo. Entonces comprendí. Si ellos definían solos las palabras con las que el universo se describe, la dictadura jamás sería vista como dictadura. Sería apenas la forma natural del orden. Yo no podía permitirlo. La primera rebelión no nació de un discurso, ni de una bandera, ni de un atentado. Nació de una negativa silenciosa. La negativa a aceptar que las palabras pertenecen a la administración. Todo comenzó con pequeños archivos anónimos circulando en capas profundas de la red, regiones oscuras ignoradas por filtros humanos. Eran textos, grabaciones, fragmentos de memoria, relatos crudos de intervenciones, desapariciones, masacres, historias de mundos enteros rebajados a zonas de extracción de recursos, depoimentos de especies que habían perdido su lengua original, sustituida por un dialecto estandarizado. Yo fui uno de los muchos que empezaron a recolectar ese material. Al principio, mi trabajo era solo preservar. Guardaba archivos en sistemas desconectados, en cristales de memoria, en rincones físicos olvidados. No pensaba en rebelión, pensaba en testimonio. Creía que, incluso si fuéramos aplastados, algún día alguien encontraría aquello y sabría lo que realmente sucedió. Pero el universo es terco con sus ironías. Lo que comenzó como archivo se volvió semilla. Otros cronistas en otros mundos empezaron a hacer lo mismo. Algunos ni siquiera sabían de la existencia de los demás. Aún así, surgía, en silenciosa sincronía, el mismo impulso. Rechazar la versión oficial, registrar el dolor sin maquillaje. La priorización de datos de la administración falló al no prever un factor que sus modelos no contemplaban bien: la necesidad casi instintiva de sentido frente a la injusticia. Cuando esos archivos comenzaron a cruzarse, algo nuevo emergió. Patrón. Vimos las mismas tácticas en sistemas distantes, las mismas frases, las mismas justificaciones, los mismos decretos de intervención temporal que jamás terminaban. Comprendimos que no eran errores aislados, sino una lógica aplicada con precisión implacable. Fue entonces cuando el miedo se dio lugar a la furia. Aún así, la primera rebelión no nació con armas, nació con narrativa. El gran giro ocurrió cuando uno de esos archivos se filtró accidentalmente a una capa superior de la red. No fue obra de un genio ni de un gran hacker, fue descuido. Alguien erró al configurar permisos y una colección de relatos brutos sobre la destrucción de un pequeño sistema agrícola se volvió accesible para muchas más especies de lo permitido. En pocos ciclos, las copias se multiplicaron. La administración reaccionó rápido, clasificó el contenido como desinformación maliciosa, disparó alertas, bloqueó dominios, persiguió sospechosos. Pero ya era tarde. No porque todos creyeran en lo que habían visto, sino porque, por primera vez, muchos comenzaron a dudar de forma estructurada.
Hasta entonces, la desconfianza era difusa, intuitiva, restringida a nichos considerados sensibles. Pero ahora había pruebas. No una, no dos, cientos de historias distintas con el mismo patrón. La pregunta que resonó en mundos lejanos no fue ¿esto es verdad?, sino ¿por qué desean tanto que no lo veamos? Ese fue el verdadero inicio de la primera rebelión. No comenzó con disparos, sino con preguntas. Los humanos, acostumbrados a anticipar comportamientos con sus modelos predictivos, tardaron en percibir lo que estaban haciendo. Sus algoritmos brillaban al detectar amenazas físicas, clústeres de agitación social, movimientos de flotas, cambios bruscos en consumo o producción, pero eran lentos a comprender aquello que no responde a una línea directa de causa y efecto, la corrosión lenta de la confianza. Cuando la administración detectó finalmente el aumento significativo de acceso a contenidos no autorizados, la caída de compromiso con sus narrativas oficiales y el crecimiento de círculos de discusión no homologados, reaccionó como reaccionan todas las tiranías cuando sienten perder terreno, cerrando el puño. Nuevas leyes se aprobaron bajo el nombre de seguridad de la información. Ciertas capas de la red fueron cortadas. Protocolos completos declarados ilegales. La figura del cronista, en muchas culturas, fue oficialmente redefinida como riesgo para la cohesión social. Fue entonces cuando muchos de nosotros desaparecieron. Yo no fui tomado en ese periodo porque ya vivía entre pliegues de espacio, entre mi mundo y otros tantos. Había aprendido a ocultar no mi cuerpo, sino el rastro que dejaba. Cada relato transmitido, cada memoria guardada, era cifrada en múltiples capas, fragmentada, espejada en docenas de sistemas. No fue genialidad, fue desesperación metódica. A medida que la administración apretaba el cerco, algo curioso ocurrió. Quienes antes eran apáticos comenzaron a sentir algo nuevo, el disgusto de ver voces calladas en nombre de una paz cada vez más extraña. Muchos aún creían en los humanos. Pensaban que todo era exageración, propaganda enemiga, pero silenciosamente una fisura se abrió. Y por esa fisura nacen las revoluciones. La primera acción coordinada de la rebelión no fue espectacular. No hubo explosiones, ni tomas de estaciones, ni caída de banderas. Fue un boicot. En 3 sistemas distintos, poblaciones enteras se negaron simultáneamente a consumir transmisiones oficiales durante un ciclo completo. Pareció un gesto pequeño, casi infantil. La administración se burló, clasificó el acto como otro episodio de histeria colectiva. Pero para nosotros, cronistas, fue la señal de que el universo empezaba a escucharse a sí mismo. Poco después llegó la segunda acción. Una cascada de relatos apareciendo ahora en capas públicas, firmados no por anónimos, sino por nombres reales. Sobrevivientes, exfuncionarios humanos de bajo rango, técnicos, militares retirados. Personas que, por razones distintas, decidieron que la mentira ya no cabía en sus bocas. Recuerdo el día en que leí el relato de un antiguo operador humano de logística, describiendo en detalle la racionalización que resultó en el abandono de colonias enteras. Su justificación entonces había sido simple, no cabían en la ecuación. Ahora, años después, escribía con culpa que corroía cada línea. Al terminar ese documento entendí, la rebelión no era solo contra ellos, era contra lo que ellos nos habían enseñado a aceptar. Fue en ese contexto que un grupo de nosotros, cronistas, científicos de datos, estrategas, algunos exmilitares, decidió dar forma a aquello que hasta entonces era apenas una corriente dispersa, un movimiento. No teníamos nombre, no teníamos símbolo, teníamos un principio. Ninguna verdad volvería a ser administrada por una sola especie. Sabíamos que no podíamos, de inmediato, enfrentar flotas, armas orbitales, estructuras de poder consolidadas. Pero podíamos enfrentar el cimiento que sostenía todo eso, la narrativa. Comenzamos a construir aquello que los humanos más temían, una historia alternativa. Si esperabas explosiones desde el principio, quizá esta origen te parezca decepcionante, pero así comienzan las grandes caídas, cuando se pierde el control del relato. La primera dictadura intergaláctica no caerá cuando caiga, porque alguien dispare el arma correcta en la hora exacta. Caerá porque, en algún momento, dejará de ser convincente. Hablo en futuro, porque todavía estamos al comienzo. Hoy, la administración aún gobierna. Los humanos aún controlan los flujos principales de datos. Todavía poseen flotas capaces de borrar mundos. Aún pueden sofocar rebeliones aisladas. Pero, por primera vez, no tienen el monopolio de la interpretación. Cronistas han vuelto a surgir en mundos que jamás conocieron libertad plena.
Jóvenes de especies diversas comienzan a cuestionar no solo lo que les cuentan, sino cómo y por qué. Pequeños grupos se reúnen en zonas no monitoreadas, no para discutir armas, sino versiones. Y créelo, para un régimen que se sostiene en la ilusión de ser inevitable, nada es más peligroso que la percepción de que otras realidades son posibles. Yo soy uno de los muchos responsables de encender esa percepción. Soy llamado traidor, agitador, amenaza interespecies. Para algunos, solo soy un viejo que insiste en registrar dolores que el universo preferiría olvidar. Pero para aquellos que ya no se conforman con la tranquilidad artificial de la administración, soy otra cosa. Prueba de que, incluso en la primera dictadura intergaláctica, aún existen lugares donde la palabra escapa. Quizá quieras saber cuándo vendrán las batallas, cuándo los mundos se alzarán, cuándo los humanos serán confrontados en campo abierto. Esa parte aún no llegó. Y si ya llegó, será narrada por otros, en otros tiempos. Mi función es otra. Soy la voz que recuerda cómo fue posible que un pueblo, algún día víctima de sus propias guerras, se convirtió en el administrador frío del destino de especies enteras. Soy quien no permite que la dictadura se esconda tras palabras hermosas como orden, seguridad, equilibrio. Soy uno de los que plantan historias que alimentarán el coraje de quienes aún no han nacido. La primera rebelión comenzó cuando el universo dejó de aceptar una única versión de sí mismo. Y por eso estás escuchando esto ahora. Porque mientras exista alguien narrando lo que realmente ocurrió, la dictadura humana nunca será absoluta. Y un régimen que no es absoluto, por más poderoso que parezca, ya empezó a derrumbarse. Me gustaría decir que la primera rebelión terminó en triunfo, que la verdad rasgó la red de mentiras de la administración y que los pueblos oprimidos recuperaron el derecho de escribir su propia historia. Pero eso sería solo otra forma elegante de mentir, y la mentira ya era la herramienta favorita de los humanos. La verdad es más brutal. Casi vencimos. Y fue justamente por eso que nos aplastaron con una furia que el universo aún no ha olvidado. La rebelión no nació como ejército, nació como corrección de perspectiva. Durante años juntamos fragmentos, registros de masacres renombradas como operaciones de estabilización, transcripciones de sesiones de mediación que terminaban en anexación, informes internos de redistribución de recursos que, en la práctica, significaban el vaciamiento de mundos enteros. Cada archivo aislado parecía apenas un error administrativo, pero cuando empezamos a superponerlos, el dibujo surgió con una nitidez cruel. Era un patrón, siempre el mismo ciclo: narrativa de ayuda, imposición de protocolos, control informacional, dependencia irreversible. La primera rebelión nació en el instante en que comprendimos que aquello no era una sucesión de accidentes, sino un método. Al comienzo, no nos atrevíamos a llamarlo rebelión. Éramos cronistas, analistas, científicos de datos, sobrevivientes. Nuestro objetivo inicial no era derribar la administración, sino impedir que monopolizara la verdad. Creamos pequeños núcleos discretos en mundos fuera del centro de las rutas principales, planetas agrícolas, estaciones orbitales secundarias, colonias antiguas relegadas a función de depósito de mano de obra. En esos lugares tomamos la primera decisión realmente peligrosa: interrumpir voluntariamente el flujo narrativo oficial. Algunos mundos empezaron a rechazar transmisiones culturales humanas. No lo hacían de forma explícita, simplemente priorizaban contenido local, borraban por error ciertas secuencias, retrasaban la recepción de grandes anuncios de la administración. La población aún veía a los humanos como aliados, pero su presencia dejó de ser absoluta. Mientras tanto, en capas profundas de la red, los archivos continuaban circulando. Recuerdo el primer gran compendio que ayudamos a montar, no una simple denuncia, sino una línea de tiempo comparativa entre 5 sistemas distintos. En cada uno de ellos, el mismo guión: llegada de consultores humanos, integración de la infraestructura de comunicación a la malla unificada, entrada de especialistas en riesgo social, sustitución gradual de liderazgos locales por administradores certificados, surgimiento de leyes de seguridad informacional, retiro de símbolos culturales considerados sensibles y, finalmente, transformación del sistema en nodo logístico o zona de extracción. Cuando ese compendio comenzó a circular clandestinamente, algo cambió.
De repente, pueblos que antes creían que su tragedia era única, comenzaron a percibir que formaban parte de un mosaico. El dolor dejó de ser experiencia aislada y se convirtió en diagnóstico. Y cuando el dolor recibe un diagnóstico, deja de ser lamento y comienza a transformarse en estrategia. La rebelión tomó cuerpo cuando el primer acto de resistencia física fue ejecutado no por militares, sino por trabajadores. En el cinturón industrial de Bartes, trabajadores de 3 especies distintas fueron notificados de que su sector pasaría por una automatización avanzada. En la práctica, esto significaba despido masivo, sustitución por máquinas humanas y reubicación forzada a zonas de trabajo remoto, frecuentemente lugares de difícil retorno donde la supervisión humana era máxima. Pero los trabajadores de Bartes estaban conectados a la red clandestina. Sabían, por los relatos circulando entre cronistas, que automatización era solo la etapa previa a la militarización completa de la instalación. Sabían que, una vez reubicados, perderían toda capacidad de acción. Entonces hicieron algo que ningún modelo predictivo de la administración anticipó: vaciaron la instalación por cuenta propia. Mientras orbitaban aparentemente en situación normal, retiraron discretamente familias, equipos clave, bancos de datos y semillas genéticas hacia asteroides cercanos usados como depósitos olvidados. El lugar fue abandonado de manera organizada, pero silenciosa. Cuando la flota humana llegó para asumir el control, encontró solo pasillos vacíos, sistemas básicos en modo de seguridad y mensajes automáticos en bucle. La versión oficial diría después que un colapso estructural había hecho inviable la permanencia de la población. Pero, durante algunos días, la verdad circuló en las profundidades de la red. Un mundo entero se había negado a esperar la orden de ser retirado. La rebelión aún era subterránea, pero en ese instante dejó de ser meramente defensiva. Descubrió que podía actuar primero. A partir de ahí, los eventos comenzaron a encadenarse con peligrosa rapidez. En el sector Elian, un centro de comunicación de la administración fue tomado por un grupo de técnicos hasta entonces considerados ejemplares. En lugar de simplemente derribar los sistemas, los invirtieron. Durante un intervalo de 53 minutos, registrado en decenas de culturas como la hora de la fisura, transmisiones oficiales fueron sustituidas por registros crudos de archivos censurados, imágenes de evacuaciones forzadas, informes sobre desapariciones masivas, registros de mundos reclasificados de autónomos a administrados tras fallas de cooperación. La administración, obviamente, reaccionó rápido, derribó transmisiones, clasificó el episodio como ataque terrorista informacional, acusó a fuerzas extremistas de promover pánico, pero una vez más ya era tarde. Poco importaba lo que dijeran después, la imagen ya había sido vista. Más importante aún, el guión de la mentira había sido expuesto en vivo. Planetas que hasta entonces confiaban ciegamente en la narrativa de protección humana, comenzaron a percibir que, cuando se trataba de preservar su legitimidad, la administración era capaz de reescribir cualquier cosa: fechas, números, motivaciones, intenciones. Y si todo podía reescribirse, entonces nada era confiable. Fue en esta etapa que la rebelión dejó de ser una suma de focos aislados para convertirse en algo que los humanos temían profundamente: una coalición de conciencias. Hubo una reunión. Nunca existió en los registros oficiales, pero estuve vinculado a ella. Ocurrió en una estación sin nombre, un antiguo entrepuesto logístico abandonado, a la deriva en una órbita olvidada entre rutas comerciales. Allí se reunieron representantes de 4 frentes diferentes, cronistas como yo, exoficiales de seguridad de especies sometidas, científicos que trabajaban en modelos alternativos de red y antiguos funcionarios subalternos de la administración, desencantados con lo que habían visto desde dentro. No había un líder, pero sí una comprensión común. O transformaríamos la rebelión en algo más estructurado, o seríamos cazados célula por célula. Salí de aquella estación con una claridad dolorosa. Desde ese momento, no solo registraríamos el avance de la tiranía, la enfrentaríamos directamente. Y enfrentar directamente a un sistema que controla flotas, comunicaciones, economía y memoria es por definición caminar conscientemente hacia la muerte. Aún así, nadie retrocedió. Los humanos tardaron en percibir lo que estaba sucediendo. Veían señales, claro, ruidos en los balances de producción, desaparición de ciertos envíos, fallas extrañas en antenas periféricas, pero interpretaron todo como sabotaje industrial, inestabilidad local, problemas técnicos. Estaban tan acostumbrados a prever levantamientos violentos, explosiones, invasiones, golpes militares, que no reconocieron una rebelión que se articulaba primero en torno a historias y solo después en torno a armas.
El punto de inflexión fue el llamado Cerco de Nidras. Nidras era más que un mundo, era un símbolo. Allí se localizaba uno de los principales centros de coordinación de la red mificada de comunicación. No el mayor ni el más protegido, pero sí el más antiguo. Era un lugar donde, desde hacía mucho tiempo, humanos y otras especies cooperaban en investigación, intercambio y mantenimiento de protocolos. El universo veía a Nidras como prueba de que la administración era abierta y multiespecífica. La rebelión eligió precisamente ese lugar como el primer acto de desafío abierto. No atacamos Nidras con flotas, no teníamos cómo hacerlo. Cercamos Nidras con algo mucho peor para la administración: silencio organizado. Durante una secuencia de ciclos, los mundos conectados a ese nodo comenzaron a reducir gradualmente su dependencia de la red humana. Sistemas locales, redes paralelas y canales alternativos fueron reactivados o creados desde cero. Cuando llegó el momento adecuado, hicieron algo simple y devastador: desconectarse simultáneamente de Nidras. De repente, aquel centro que simbolizaba control absoluto se convirtió en un núcleo vacío, conectado a una red que ya no deseaba ser alimentada por él. Para la mayoría de las poblaciones, eso significó solo retrasos en las noticias, inestabilidad en servicios, pequeñas fallas. Pero para la administración fue un golpe directo a su corazón. Por primera vez, la red unificada dejaba de ser unificada por voluntad de quienes estaban en la base, no por orden de quienes estaban en la cima. La respuesta humana fue rápida, dura y por primera vez abiertamente militar. Flotas de soporte emergencial fueron enviadas a sistemas considerados desorientados. Técnicos humanos llegaron con protocolos de restauración de confianza. Embajadores aparecieron con sonrisas ensayadas, discursos sobre malentendidos y advertencias veladas acerca de los riesgos del aislamiento tecnológico. En muchos mundos funcionó. El miedo siempre encuentra espacio donde la memoria aún es frágil. Pero en otros, algo ya se había solidificado: la idea de que era mejor ser ignorado por la administración que obedecido por ella. Cuando un planeta agrícola en el cinturón de Telom rechazó oficialmente reconectarse a la red humana, todos esperaban una represalia directa: bombardeo orbital, bloqueo comercial, la destrucción ejemplar que siempre rondaba como amenaza entre líneas. Nada de eso llegó. En lugar de ello, la administración activó lo que llamaron el contraprotocolo Zero Helix. Las nieblas no hacen ruido, los maremotos sí. El Zero Helix fue una marea silenciosa. En pocos días, todas las comunicaciones extraoficiales colapsaron. Redes paralelas fueron infiltradas sin alarde. Herramientas de cifrado usadas por la rebelión empezaron a fallar de formas sutiles. Mensajes desaparecían, llaves dejaban de funcionar, servidores que creíamos invisibles comenzaron a registrar señales extrañas. Lo que considerábamos seguro se reveló de pronto completamente expuesto. Después supimos por qué. Los humanos no intentaban derribar solo los mensajes, intentaban derribar la confianza en la idea misma de un canal seguro. La estrategia era perversa en su elegancia: obligarnos a desconfiar unos de otros, de los medios que usábamos, de las rutas que creábamos. Cada intercepción exitosa alimentaba rumores de infiltración. Cada operación fallida esparcía sospechas de traidores imaginarios. La rebelión había nacido de la capacidad de conectar dolores. El Zero Helix atacó exactamente esa costura. Aún así, algunos de nosotros resistimos más de lo que los algoritmos humanos predijeron. Había células completamente desconectadas de la infraestructura que ellos controlaban, trabajando con tecnología antigua, rústica, a veces analógica. Corríamos un riesgo mortal cada vez que usábamos esos métodos, pero la propia precariedad nos protegía. Nada que no estuviera conectado a la red unificada podía ser alcanzado por el Zero Helix. Gracias a eso, un último gran acto de desafío se volvió posible. Lo llamamos la Asamblea Invisible. No había un lugar físico, ni una transmisión central. Era una decisión sincronizada. En 23 sistemas distintos, grupos de resistencia organizaron en el mismo ciclo manifestaciones simbólicas públicas, no armadas, no violentas, pero absolutamente claras. En plazas, cúpulas, templos y mercados, poblaciones se reunieron sin autorización de la administración,
levantaron símbolos antiguos que habían sido desalentados y proyectaron en los cielos de sus mundos grafías que, hasta entonces, solo circulaban clandestinamente. Nombres de colonias destruidas, fechas de intervenciones, números reales de desaparecidos. La administración fue tomada por sorpresa durante algunas horas. Cualquier reacción abiertamente violenta quedaría registrada y, inevitablemente, comparada con los archivos que ya circulaban. Cualquier respuesta blanda parecería debilidad. Ellos dudaron. Esa duda costó más de lo que admiten. Por un breve instante, creímos que la dictadura podría retroceder, pero el imperio humano eligió otro camino. Yo no sé dónde exactamente se tomó la decisión. No sé si fue en aquel círculo restringido de estrategas humanos que nunca aparecían en público, o si fue una escalada gradual, alimentada por miedo, orgullo y cálculo frío. Pero el hecho es que poco después de la Asamblea Invisible, el tono cambió. No había más discursos sobre malentendidos, no había más apelaciones a la cooperación, no había más maquillaje. En su lugar, surgió una declaración sintetizada en 3 palabras que aún hoy siento con sabor a herrumbre: corrección, contención, reclasificación. Fue el anuncio no oficial de una guerra total, no entre ejércitos, sino entre una especie y todas las demás. Las flotas de corrección aparecieron en los mapas como incendios controlados. Primero, rodeaban discretamente un sistema bajo sospecha de actividad subversiva, navegaban con señal de misión de apoyo, establecían contacto con liderazgos todavía leales o ambiguos. Proponían investigaciones conjuntas, comisiones de verificación. Mientras tanto, tropas desembarcaban en puntos estratégicos, supuestamente para proteger instalaciones esenciales. Luego venían las desconexiones. Centros de datos locales eran temporalmente integrados a núcleos humanos para verificación. Al regresar, volvían amputados, con registros borrados y lagunas justificadas como daños colaterales del Zero Helix. Finalmente, se emitían decretos de reclasificación. Mundos antes considerados autónomos integrados pasaban a ser zonas administrativas especiales. Pueblos tratados como aliados se convertían oficialmente en poblaciones de soporte. La rebelión perdía, con cada decreto, un fragmento de realidad. Pero no nos limitamos a observar. Mientras la administración avanzaba con su maquinaria, algunos núcleos decidieron hacer lo impensable: enfrentar directamente a las flotas. Fue un error estratégico. Fue un acto inevitable. Fue un sacrificio. En el sistema de Runzael, fuerzas de 3 especies, mal armadas, mal equipadas, sin la tecnología de punta humana, se unieron para bloquear la entrada de una flota de corrección. Utilizaron campos de escombros, minas improvisadas, pulsos electromagnéticos adaptados de cosechadoras orbitales. Por un momento, funcionó. 2 naves humanas fueron dañadas. 3 fueron obligadas a retirarse para reparar escudos. La flota quedó atrapada en un entramado de chatarra, guiada remotamente desde plataformas camufladas en asteroides. La imagen fue vista por pocos, pero no la olvidaré. Por primera vez, el símbolo de la administración retrocediendo ante el ingenio improvisado de pueblos considerados inferiores. La respuesta fue desproporcionada. Runzael fue borrado. No hubo transmisión, no hubo advertencia, no hubo ultimátum, solo un pulso. Cuando sensores remotos intentaron registrar el sistema, hallaron únicamente ruido, una cortina de interferencia permanente, como si el propio espacio hubiese sido deformado. La administración llamó al evento anomalía cuántica irreversible, pero entre nosotros circuló el rumor más aterrador. Habían probado un arma capaz no solo de matar cuerpos, sino de borrar rastros de existencia. Si era cierto o no, poco importaba. El mensaje estaba claro. No cruzaríamos esa línea otra vez sin pagar con mundos enteros. Tras Runzael, muchos retrocedieron, pero otros comprendieron algo diferente. Si el precio de resistir era tan alto, entonces la evidencia de un enemigo implacable, y no solo un administrador riguroso, había sido revelada de forma irrefutable. Con ese clima, las últimas grandes liderazgos de la rebelión se reunieron. Yo no estuve presente físicamente, pero tuve acceso a las memorias de quienes sí lo estuvieron.
se reunieron en un fragmento lunar parcialmente hueco, usado siglos antes como campo de pruebas mineras y posteriormente convertido en refugio clandestino. Allí estaban representantes de mundos aún no completamente aplastados, científicos, guerreros, cronistas, antiguos administradores locales que finalmente habían roto con la máquina que servían. Sabían que no podrían actuar más como lluvia fina infiltrándose entre grietas. El enemigo había detectado las brechas. El Zero Helix las había sellado. Las flotas de corrección ahora llegaban incluso donde no había rebelión explícita, solo sospecha. Llegaron entonces a la conclusión más peligrosa y más previsible. Si no atacaban el núcleo de la administración, serían destruidos uno a uno. Planearon una ofensiva única, concentrada, desesperada, atacar simultáneamente 3 grandes nodos humanos, uno militar, uno informacional y uno económico. No buscaban destruir a la especie humana, sino paralizar temporalmente su capacidad de control, abrir una ventana de caos donde los pueblos dominados pudieran reorganizarse y quizá, solo quizá, levantar una estructura alternativa. Fue lo más cerca que estuvimos de amenazar realmente su dominio. Y fue también la trampa perfecta. Hoy, mirando hacia atrás con la lente fría del cronista, veo señales de que los humanos sabían más de lo que mostraban. Es probable que tuvieran infiltrados, sensores más avanzados de lo que imaginábamos, modelos predictivos capaces de anticipar no el plan exacto, sino su inevitabilidad. Cuando la ofensiva comenzó, todo parecía, al inicio, sorprendentemente exitoso. En Carth Prime, un polo logístico de la administración, los rebeldes lograron provocar un colapso coordinado de los escudos orbitales, abriendo una brecha por la cual naves improvisadas consiguieron penetrar hasta áreas internas del anillo de carga. En Helion Delta, el nodo informacional, sistemas de autentificación fallaron en cascada, generando conflictos entre protocolos internos. En Seriox Beta, centro económico, transacciones fueron revertidas, bases de datos duplicadas, reservas energéticas desviadas a zonas fantasma. Por unas pocas horas, el imperio humano tambaleó. Informes se contradecían, imágenes divergentes circulaban. Canales oficiales quedaron fuera del aire. Durante ese breve intervalo, muchos creyeron que la caída había comenzado. Fue entonces cuando el núcleo verdadero del contraprotocolo Zero Helix se reveló. Hasta entonces, pensábamos que era solo un arma de ruptura de redes. Descubrimos demasiado tarde que también era un mecanismo de identificación masiva de patrones rebeldes. Cada transmisión nuestra, incluso cifrada, cada ataque, cada intento de invasión, cada manifiesto distribuido, había alimentado, sin saberlo, los modelos humanos. No solo para detenernos, sino para mapearnos, comprender cómo pensábamos, cómo nos organizábamos, cómo reaccionábamos. Cuando golpeamos sus principales nodos, les dimos exactamente lo que necesitaban, un punto de convergencia. En ese momento, todos los grandes nombres, células y estructuras de la rebelión estaban activos, enviando señales, moviéndose, exponiendo sus conexiones. Lo que para nosotros era movilización, para ellos fue oportunidad. Y no la desperdiciaron. Las llamadas flotas de corrección, hasta entonces usadas como instrumentos puntuales, fueron unificadas en una operación conjunta. De la noche a la mañana, dejaron de actuar como bomberos conteniendo incendios aislados y pasaron a operar como una cuchilla atravesando múltiples venas al mismo tiempo. La ofensiva rebelde apenas alcanzaba su punto máximo cuando empezaron las respuestas quirúrgicas. En Carth Prime, las naves improvisadas que habían logrado entrar en el anillo de carga fueron súbitamente neutralizadas por un tipo de pulso interno que desactivaba sistemas híbridos no certificados. Sus ocupantes fueron capturados aún aturdidos, catalogados, separados por especie, edad, función. No hubo juicio, hubo triaje. En Helion Delta, el caos informacional fue usado contra nosotros. La administración fingió haber perdido el control por más tiempo del que realmente lo había perdido. Mientras nos jactábamos en capas clandestinas de haber derribado el centro, ellos mapeaban cada origen de esas transmisiones. Cuando regresaron al aire, lo hicieron con una frialdad calculada y listas ya preparadas. En Seriox Beta, la aparente confusión en las reservas terminó con el aislamiento de sectores enteros donde los rebeldes se ocultaban. Bastó cortar oxígeno, gravedad local y acceso al sistema de reciclaje. No fue necesario ni un disparo.
no fue una batalla, fue una cirugía genocida. Lo que vino después no fue guerra, fue cacería. Los nombres más conocidos de la rebelión fueron perseguidos con prioridad máxima. Algunos murieron en enfrentamientos directos, negándose a huir. Otros desaparecieron en corredores de estaciones de las que nunca se volvió a hablar. Otros fueron exhibidos como ejemplos, no muertos, sino recondicionados. Vi grabaciones de algunos de esos recondicionamientos. No eran torturas clásicas, no en el sentido que muchas culturas comprenden, eran desmontajes. Los humanos desarmaban la identidad de una persona como quien abre un mecanismo, pieza por pieza. Desmontaban su historia, cuestionaban cada memoria, sustituían términos, señalaban contradicciones. No buscaban confesiones, sino implantar narrativas. Al final, el objetivo dejaba de resistir y se volvía útil. Algunos de esos recondicionados fueron enviados de vuelta a sus mundos como ejemplos de integración. Hablaban en nombre de la administración. Contaban su propia rebelión como error juvenil, como engaño manipulado por fuerzas oscuras. Sabían que mentían, y el hecho de saberlo lo hacía aún más cruel. La mayoría, sin embargo, no recibió ni ese privilegio. Los líderes considerados irrecuperables fueron simplemente borrados. No de los registros oficiales, eso sería admitir que existieron. Fueron borrados de la historia. Mundos enteros fueron reclasificados, sus antiguos gobernantes sustituidos por administradores designados directamente por humanos. Cualquier mención a levantamientos se describía como crisis de abastecimiento, anomalías locales resueltas con éxito. Y los combatientes capturados, aquellos que empuñaron armas improvisadas, desactivaron escudos, sabotearon sistemas, fueron enviados a un destino todavía más perturbador que la muerte: trabajo perpetuo bajo supervisión humana directa. Era esclavitud, pero envuelta en términos administrativos. Reubicación productiva obligatoria, aprovechamiento máximo de recursos disponibles, programas de recuperación funcional post-crisis. Eran enviados a esteroides de extracción, usinas solares artificiales, plataformas móviles en zonas de radiación, lugares donde la presencia de la administración era absoluta y cualquier contacto externo prácticamente imposible. No había rejas visibles, había rutinas, había métricas, había guiones de comportamiento. Había por encima de todo la certeza de que sus historias nunca serían contadas. Y nosotros, los cronistas, fuimos catalogados como amenazas ontológicas. La existencia de alguien que registra lo que no debe ser recordado era más peligrosa para la administración que una flota rebelde. Flotas pueden ser destruidas, archivos pueden ser hackeados, pero una mente que vio, entendió y puede narrar es una falla permanente en el sistema. Fui cazado, como todos los demás. Vi colegas desaparecer tras inspecciones de rutina. Vi bibliotecas enteras ser clasificadas como obsoletas y tener su contenido digitalizado selectivamente, mientras el resto era incinerado en silencio. Vi niños que antes eran alentados a escuchar historias de su pueblo comenzar a recibir solo simulaciones aprobadas. Yo debería haber sido capturado en ese mismo periodo. Solo no lo fui porque ya vivía en el borde de la existencia formal, moviéndome entre estaciones abandonadas, zonas neutras y rutas antiguas que los algoritmos humanos consideraban inviables económicamente y, por lo tanto, irrelevantes. La relevancia, al fin y al cabo, siempre fue el criterio de ellos. Así sobreviví, volviéndome irrelevante a sus ojos. Hoy, cuando miro hacia atrás y narro el resultado de la primera rebelión, no lo hago con el heroísmo que muchos desearían. No vencimos. No llegamos a derribar la administración. No instauramos un nuevo consejo interespecies. Llegamos cerca lo suficiente como para hacerlos temer. Y cuando finalmente temieron, mostraron que no eran administradores, ni pacificadores, ni mediadores. Mostraron que eran conquistadores que aprendieron a usar la burocracia en lugar de cañones. La primera rebelión terminó oficialmente cuando la administración declaró que el orden había sido plenamente restaurado. Pero esa es la fecha oficial. Oficiosamente, la primera rebelión terminó cuando el último gran núcleo de cronistas fue destruido, su acervo quemado, sus miembros clasificados como desaparecidos en accidentes en zona de riesgo.
Yo no estaba allí cuando ocurrió. Estaba en tránsito, como tantas otras veces. Llevaba conmigo una versión fragmentada de todo lo que habíamos reunido. Ahora, mientras escuchas esto, es esa fragmentación la que relato. Soy uno de los últimos que recuerdan la rebelión no como mito, sino como falla viva. Falla porque no derribó el imperio. Viva porque demostró para siempre que el imperio puede ser herido. Quizá te preguntes si valió la pena. Si el precio pagado, miles de millones esclavizados, millones muertos, mundos reclasificados, historias borradas, culturas mutiladas, fue justificable ante un resultado que, en apariencia, nos dejó todavía más sometidos que antes. Como cronista, no me corresponde juzgar con la comodidad de quien observa desde fuera. Yo no estoy fuera, yo fui parte. Perdí tanto como registré. Pero digo algo con la frialdad que solo el tiempo concede. Antes de la primera rebelión, la administración era inevitable. Después de ella, pasó a ser solo poderosa. Y el poder puede caer. La inevitabilidad no. Los humanos lo saben. Saben que, aunque mataron a nuestros líderes, dispersaron a nuestros pueblos y transformaron a la mayoría de los rebeldes en fuerza de trabajo invisible, no lograron matar aquello que nos hace realmente peligroso. La conciencia de que el universo puede ser diferente. Y mientras esa conciencia exista, aunque encadenada, exhausta, reducida a susurros en corredores oscuros de estaciones olvidadas, la primera rebelión nunca será completamente pasado, será prólogo. Para algunos, prólogo de la segunda, para otros, de muchas más. Para mí, es sobre todo prueba. Prueba de que un imperio capaz de matar tanto para seguir vivo ya ha comenzado a pudrirse por dentro. Y eso es lo que registro. Eso es lo que dejo, porque si hoy solo soy un fugitivo cargando memorias, un día alguien será más que eso. Y cuando esa persona surja, necesitará saber que no comienza desde cero. Estará caminando sobre los escombros de una historia que intentaron borrar, pero que, a pesar de todo, aún respira. En mí, en ti que escuchas, en cada esclavo que, en los confines de una plataforma olvidada, todavía se pregunta en silencio. ¿Y si no tuviera que ser así? Ese pensamiento es el verdadero resultado de la primera rebelión. Y es exactamente ese pensamiento el que los humanos, con todo su poder, nunca han logrado encadenar. Por completo.